Y bien, como ustedes saben, estoy todo el tiempo pendiente de las cosas que están pasando y lo que está pasando ahora y está pasando en la Embajada Argentina en Venezuela es muy grave. Para entender un poco mejor cómo viene la mano, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar, voy a hablar con Elisa Trotagamus, que es defensora de derechos humanos, miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. Hola Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Elisa, ¿cómo es la situación en este momento? Bueno, muy compleja la situación en este momento, en realidad en las últimas semanas en Venezuela, donde hemos sido testigos de la persecución, de una persecución sin igual de defensores de derechos humanos, pero también y especialmente del círculo cercano a María Corina Machado, que como saben en este momento es la líder de la oposición democrática venezolana, elegida así por casi 3 millones de personas en octubre pasado. Ella, a pesar de ser la líder elegida por 3 millones, no se puede presentar en las próximas elecciones. Así es. La dictadura de Nicolás Maduro la proscribió, la inhabilitó, obviamente de forma ilegal, y a partir de eso se eligió tanto María Corina Machado como toda la oposición democrática venezolana, eligieron a la profesora Corina Lloris para que los representara ante las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Recuerdo unas declaraciones de Lula, el presidente brasileño, que dijo, bueno, si no puede ser Corina, que elijan a otra, ¿no? Esto fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Sí, con esa liviandad que lo caracteriza, y no es un proceso ni tan fácil, ni es así, digamos, porque estamos hablando de la democracia, pero más allá de esto, se decidió que la profesora Corina Lloris representara a la oposición democrática venezolana. Esta es una profesora, una filósofa de casi 80 años de edad, que además tuvo la valentía de dar ese paso al frente. Y lo que sucedió es que como no tienen ninguna razón legal, porque recordemos además que la inhabilitación de María Corina Machado también es una inhabilitación ilegal, decidieron sencillamente no dejarla inscribirse, digamos, ni siquiera buscaron ningún tipo de excusa para hacerlo. No se permitió que la profesora Corina Lloris se inscribiera, y además de esto estamos hablando de una persecución, como te decía, del círculo más cercano de María Corina Machado, en donde incluso ella, esto ayer lo dijo, incluso el expresidente Iván Duque corre peligro de físico, peligro de muerte, digamos, hay que decirlo de manera responsable. Actualmente 3 de sus colaboradores más cercanos son víctimas de desaparición forzada, fueron apresados de forma ilegal y no sabemos dónde se encuentran. Y por otro lado, hay 7 que también de sus colaboradores que están siendo perseguidos, y que para evitar estas detenciones ilegales que perpetra la dictadura de Nicolás Maduro están en este momento bajo asilo en la Embajada de Argentina en Venezuela. O sea, si no se hubieran asilado en la Embajada de Venezuela, es probable que hubieran corrido el mismo destino que los otros 3 que hoy están desaparecidos. Exactamente, desaparición forzada, no tenemos información oficial, no han podido establecer contacto ni con sus abogados ni con su familia. Estas personas que están en la Embajada Argentina, ¿quiénes son? Bueno, te puedo decir, son los nombres, son Osvaldo Bracho, Pedro Uchurrurtu, quien lleva toda la parte internacional de María Corina Machado, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Motola y Magali Meda, que es su jefa de campaña. Todos ellos tienen órdenes de captura, tan ilegales como las detenciones que efectivamente se perpetraron. ¿Tenés idea si ha pasado otras veces que algunos políticos venezolanos se hayan asilado en embajadas? ¿Cómo han terminado esas historias? Sí, bueno, lamentablemente desde que en Venezuela vivimos una dictadura, al menos hace 10 años, esta es una práctica habitual, porque además Osvaldo nos rememora a cosas que tal vez nunca pensamos que íbamos a tener que volver a vivir. Venezuela en los 70 y en los 80 fue justamente asilo de perseguidos políticos de las dictaduras del sur, y muchos se refugiaron en sus embajadas y no pensamos que ahora eran los venezolanos que se iban a tener que asilar en las embajadas de otros países. Sucedió con muchas embajadas, específicamente con la embajada argentina, también había servido como asilo diplomático del diputado
Richard Blanco, también con la Embajada de Chile, que asiló durante muchos años, además te diría casi 3 años, al representante del Partido Social Cristiano Copey y a Manuel Avendaño, quien fue en su momento secretario y asistente de primera mano del presidente interino Juan Guaidó, y también recordemos tal vez uno de los casos más emblemáticos, que es el de Leopoldo López, que se asiló en la Embajada de España, desde donde salió hacia la libertad en el año 2019, y también tuvimos la Embajada de Italia, que asiló a 2 diputados en su momento. Digamos, dados los parámetros persecutorios de la dictadura criminal de Nicolás Maduro, lamentablemente esta no es una práctica poco común, y para nosotros, además tengo que decirlo, ha sido muy significativo que la Embajada de Argentina en Venezuela le dé asilo a estas personas, porque de alguna manera es sentir con esto y con todas las acciones que ha tomado el gobierno argentino en las últimas semanas, que estamos retomando el camino de un país hermano como Argentina para abrazar la democracia en nuestro país. Tenemos entendido que se le ha cortado la luz, pero no que solamente se le ha cortado la luz, sino que hubo una acción efectiva del Estado venezolano para cortar la luz. Y suponemos que la supervivencia en la embajada debe ser muy difícil en estos momentos. ¿Qué se puede esperar que pase? ¿Tiene que haber relaciones diplomáticas? ¿Qué es lo que pasa en estas circunstancias? Bueno, primero que todo, como te decía, hay 6 refugiados. Desde el lunes han cortado el suministro eléctrico. Funcionarios de Corpoelec, que es la corporación que se supone que suministra electricidad en Venezuela, se llevaron los fusibles. Digamos, esto es un asedio que viola además directamente la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. La embajada ha estado muy atenta, brindando todas las atenciones posibles a los refugiados, pero bueno, están ellos mismos siendo víctimas de este asedio que, como te digo, viola absolutamente, te puedo decir incluso qué artículos de la Convención de Viena viola, porque lo estaba revisando hace pocos momentos, específicamente el artículo 30, el 31 y el 32 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, en donde, entre otras cosas, se especifica cómo el Estado receptor tiene que brindar y salvaguardar la seguridad de los funcionarios diplomáticos y de quienes se encuentran dentro de la embajada. ¿Son 6 o 7? Tengo entendido que son 6 dentro de la embajada de Argentina en Venezuela, y hay uno que está en otra embajada, desconozco con exactitud cuál. ¿Conoces más o menos cómo es el edificio de la embajada? No lo conozco. Digamos, en este caso no es donde funciona la embajada ni la sede consular. Específicamente, esto es la residencia de la embajada, que son cosas distintas. ¿Es la casa del embajador? Exactamente. No es en la embajada argentina, sino en la casa del embajador. Es en la casa del embajador, así es. Que también tiene inmunidad diplomática, supongo. Totalmente, sí. Todos los inmuebles en donde funcionen los diplomáticos tienen inmunidad diplomática. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, por un lado, nosotros estamos aspirando a que haya la posibilidad de realmente inscribir a un candidato que represente la oposición democrática venezolana. El día de ayer se inscribió utilizando la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que además es la tarjeta electoral más votada en la historia de Venezuela, a Edmundo González Urrutia, quien es un diplomático venezolano, que de hecho fue embajador en su momento aquí en Argentina, pero bueno, se lo inscribió a él momentáneamente hasta tanto ver si se pueden dar negociaciones para inscribir realmente a un líder que represente a la oposición democrática venezolana. Pero lo más importante... ¿Con quién se negocia, perdón? ¿Eso con quién se negocia? Con el régimen, Osvaldo, pero lo más importante de aquí a donde iba es lo que tiene que ver con la presión internacional. Y en las próximas horas para nosotros es muy importante seguir contando con el acompañamiento de la comunidad internacional. Son muchísimos los países que se han pronunciado en relación a lo que está sucediendo. Incluso ayer, tanto Colombia como Brasil, que tienen 2 gobiernos bastante cercanos a la dictadura, se pronunciaron en relación a la preocupación que les causaba lo que está sucediendo en Venezuela. Por supuesto, esto no pasó en vano por parte de
de Maduro, de Diosdado Cabello y de toda la cúpula que controla bajo la fuerza a Venezuela. Seguimos aspirando a que haya presión internacional en este sentido, por supuesto presión de los venezolanos fuera y dentro de Venezuela, porque entre otras cosas lo que estamos pidiendo es que se dé apertura al registro nacional electoral que se tendría que haber abierto según los lapsos que habían indicado la semana pasada, para que todos los nuevos votantes o los que cambiaron de país puedan inscribirse. Te imaginarás que Venezuela, siendo el país con la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, tiene casi 5 millones de personas de las 8 millones que han tenido que emigrar, que tendrían que poder registrarse, y la semana pasada se tendrían que haber abierto estos registros y hasta el sol de hoy no se han hecho. Entonces también estamos esperando que esto suceda. ¿Cuándo van a ser las elecciones? El 28 de julio están previstas, es una fecha impuesta por parte del régimen, además una fecha que para ellos significa, aparentemente tiene una significancia muy importante porque es la fecha del natalicio de Chávez. Pero por ahora no se van cumpliendo ninguna de las condiciones ni medianamente cercanas para tener realmente unas elecciones transparentes y libres en el país. Para sintetizar entonces, las elecciones son en julio, tendría que haber abierto un registro para que se actualicen los padrones, tanto la gente que ha cumplido su edad como para votar en Venezuela, como para los 5 millones de votantes venezolanos que están por el mundo puedan hacerlo. Eso no se está haciendo, no se le está permitiendo a la oposición que anote a sus candidatos, tampoco está ocurriendo, y se está persiguiendo a candidatos y a gente cercana a los candidatos opositores, 3 de ellos detenidos desaparecidos, 7 en estos casos pidiendo asilo en embajada de otros países, 6 en la embajada argentina que está siendo además asediada. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Así es, exactamente, Osvaldo. Elisa, muchas gracias y seguramente te voy a seguir llamando en estos próximos días para ver cómo va siguiendo la cuestión. Claro que sí, a disposición, y gracias a ti siempre por darle seguimiento a lo que tiene que ver con la causa democrática venezolana.